Esta es una de las predicaciones que cuesta entregar porque por lo general uno pierde amigos cuando habla de esta forma, de la forma que Dios quiere hablar. Pero ha sido una preocupación junto a mi esposa y este tiempo orando, porque hay situaciones que se mantienen tanto en el tiempo y hay hermanos que luchan por tratar de salir de situaciones y problemas y se mantienen ahí en eso. Y es por eso que quiero esta mañana entregar un mensaje del Señor y usted recíbalo como que es de Dios. Quiero dirigir este mensaje a todos los que se sienten atascados en una situación y por mucho tiempo no han podido salir de ella. Que no pueden explicar por qué están ahí y ya se ha normalizado y como que ya es parte de su existencia, de su vida, y ya como que se conformaron a vivir situaciones que no es las que Dios quiere que se estén viviendo. Quizás tanto tiempo que usted está viviendo esta situación que se ha convertido en parte de su normalidad y ha bajado la guardia y ha dicho: es lo que me tocó vivir, lo voy a vivir desde ahora hasta que pueda Dios venir por mi persona. Y cada vez a través de la historia hemos escuchado la voz de Dios que nos ha susurrado fuertemente: yo no te creé para esto, yo no te creé para esto. Y hemos normalizado tantas situaciones que nos han marcado nuestra existencia, que han acongojado nuestro corazón, y hemos desistido y hemos dicho: bueno, Señor, esto es parte de la normalidad, y se han acostumbrado a vivir con esto. Situaciones de carácter, situaciones de reacciones, situaciones de enfermedad, situaciones financieras que durante el tiempo han estado con nosotros y han hecho parte de nuestra vida y nuestra existencia. Y una y otra vez caímos. Yo sé que esta predicación no va a ser tan popular, pero yo quiero llevarlos a lo que Dios quiere decirles como iglesia. Llegó el momento de reaccionar, llegó el momento de levantarse y decir: Señor, yo no quiero más de esto. Quizás no sabemos el lugar donde Dios quiere que estemos, pero sí sabemos que Dios no quiere que estemos así como estamos, y a través de esto lo vamos a hacer. ¿Cuántos creen que el Señor está a nuestro favor y quiere ser para nosotros de bendición y tener un buen momento para esto? Quiero basar esta predicación y en el nombre del Señor usted reciba la palabra del Señor, que para algunos va a ser fuerte al corazón. Por eso pedí que no transmitieran, porque es algo entre usted y Dios, en la iglesia Reiki y Dios. Dios quiere guiar que terminemos con esta situación, levantemos nuestra cabeza y estemos en lo que Dios quiere que nosotros estemos. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 5. Hay una historia bien hermosa y en razón a esto vamos a hablar lo que Dios quiere decir. Yo sé que muchos de nosotros creemos y sabemos que el cambio de nuestra mente es primordial. Quizás, vuelvo a decir, a uno descubre dónde Dios quiere que tú estés ahora, pero te has dado cuenta que Dios no quiere que estés ahí, y Dios te dice claramente: yo no te creé para esto. Hay algo mejor, hay una vida mejor, hay una voluntad plena del Señor, donde muchas veces nosotros creemos que es lo que nos tocó vivir o culpamos a otras personas por lo que estamos viviendo. A través de esta palabra Dios quiere decirnos claramente lo que vamos a tener que hacer. Yo quiero ir derechamente, casi a la conclusión, inmediatamente decirle lo que quiero yo compartir del Señor. Lo que quiero que usted sepa, que muchas veces esta situación que usted está viviendo no es producto de las circunstancias, no es producto que Dios quiere que usted viva estas cosas. Muchas veces nosotros nos mantenemos en esa situación porque no somos capaces de sacar de nuestra mente esa mentalidad de víctima, de pensar que todo está sucediendo por otras personas, y no miramos hacia arriba y no pensamos cuál es la voluntad de Dios. Juan capítulo 5, versículo 1 al 9, si usted lo tiene, vamos a ir leyendo la palabra del Señor. Póngase en pie. Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua.
y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Puede tomar asiento. El lugar donde se desarrolla esta historia es un estanque que se encontraba en Jerusalén. Este estanque estaba junto a la puerta de las ovejas que daba el acceso al templo. Según los historiadores, se entiende que este estanque era el lugar donde las personas que venían al templo a ofrecer sacrificios, ya sea de una ovejita, un carnero o algo, pasaban por este estanque, y en ese estanque es donde lavaban los animales. Era un estanque no idílico, ni era un lugar tan hermoso. Se había construido ahí 5 pórticos, y la multitud que venía al templo a ofrecer sacrificio obligadamente pasaba por ese estanque porque estaba justo frente a la puerta de las ovejas que daba al templo. No era un lugar hermoso, era un lugar donde las personas que venían desde Belén o de otros lugares con las ovejas o los corderos lavaban ahí sus animales. O sea, lo que podemos entender que ese lugar no era un lugar hermoso, sino que era un lugar donde se lavaban los animales después de todo el camino. Era un lugar que no tenía un buen aroma, había ahí también desechos de animales y todo lo que se podía pensar. Muchas veces nosotros, cuando hablamos del estanque de Betesda, idealizamos un poquito y pensamos que es algo muy hermoso. Bueno, imagínense ahí llegando los rebaños, los animales, los lavaban ahí en el estanque para prepararlos para el sacrificio. Pero aparte de eso, los judíos habían dado a este lugar un lugar de milagros, un lugar de santificación, donde ellos sabían que de tanto en tanto un ángel del Señor descendía, tocaba el agua, la movía, y el que primero entraba a ese lugar, estando enfermo, era sano de cualquier enfermedad. No solamente a este paisaje tenemos que agregarle los animales que pasaban para poder ser limpiados y lavados para entrar al sacrificio, sino que también ahí se congregaba una multitud de enfermos, de toda clase de enfermos que, como lo leímos, decía paralíticos, ciegos, todos los enfermos estaban ahí y no iban por un periodo de tiempo, sino que dice la historia que ellos vivían ahí porque no sabían cuándo el ángel del Señor iba a tocar este estanque y tenían la posibilidad de salvarse. Se había transformado como en un santuario, como un Lourdes, como un lugar donde la gente iba a buscar sanidad. Y a este paisaje de animales tenemos que agregarle esta multitud de enfermos que vivía en ese lugar. Usted sabe lo que es difícil para un enfermo, alguien que no tiene movilización, estar establecido en un lugar y vivir ahí. La alimentación, todo lo que usted tiene que hacer como ser humano lo hacían ahí. Entonces no solamente agregamos el paisaje de lo que significaba el lavado de los animales, sino que la permanencia ahí de mucha gente que estaba. No era un lugar como para pasar por ahí. Por lo general los judíos lo hacían en forma obligada para lavar los animales, o si alguien estaba enfermo estaba ahí. Por lo general los judíos que iban al templo entraban por otros lugares, y era un lugar donde nunca se pensaba que el Señor Jesús iba a entrar a ese lugar. Dentro de muchas personas que había en ese lugar, la Biblia nos dice que había un hombre que hacía 38 años estaba ahí. Toda una vida esperando el momento del milagro, como que si un golpe de suerte descendiese y le cambiara la vida. 38 años en un lugar te hace sentirse ya, acomodarte y ser parte del lugar. Quizás ya estaba hasta acostumbrado a estar tanto tiempo en ese lugar. Me imagino con 38 años él ya tenía un grado de influencia, y cuando llegaba un enfermo nuevo yo creo que hasta le decían: el paralítico lleva 38 años, ve un lugar donde ubicarte, conversa con él. Ya había toda una sociedad armada ahí.
de enfermos y angustiados que esperaban una respuesta de Dios como un acto de milagro, de suerte que pudiese venir ahí. Nadie sabía cuándo venía el ángel, pero se habían acostumbrado a vivir. Habían creado una sociedad de enfermos que esperaban un milagro y estaban ahí acostados en ese lugar esperando que pasara algo. Algo no muy lejano a lo que existen en muchas de nuestras congregaciones, donde las sillas hay muchos hermanos que están ahí esperando un toque del Señor, esperando un milagro del Señor, y año tras año viven con la situación que están viviendo y que hasta se han acostumbrado a esta vida, que la piensan como parte de la normalidad, y se hacen un ciclo y volvemos a caer y volvemos a levantarnos y volvemos a caer, y sabemos que tenemos que salir definitivamente de ahí, pero estamos esperando como que el ángel venga a tocar el agua para poder tener una posibilidad. La historia de este hombre son 38 años que está ahí. Yo creo que ya hasta tenía un lugar prominente dentro de esa sociedad. 38 años es toda una vida en un lugar esperando un milagro. Y muchos de nosotros a veces en nuestras congregaciones estamos en una silla esperando que Dios cambie esta situación. Situaciones de carácter, situaciones que nos hacen a nosotros sentir muchas veces que no somos plenos y que sabemos que tenemos que salir de ahí, pero estamos esperando el momento. Yo me imagino que cada día este hombre despertaba esperando que algo sucediera, que algo extraordinario, algo totalmente sobrenatural sucediera y el ángel bajara y tocara las aguas. Pero no sucedían y se iban acumulando los años. Y veía como otras personas alcanzaban este milagro y eran restaurados y él seguía así. Muchas veces nos sentimos así en las congregaciones, viendo cómo Dios toca personas, cambia personas, nos saca de situaciones y nosotros seguimos viviendo la misma situación, sin poder salir de esta situación financiera, esta situación de enfermedad, esta situación que quizás es lo más difícil para poder cambiar, que es el carácter en nosotros. Y reaccionamos de una de otra vez y la gente ve nuestras reacciones y empezamos a perder testimonio delante de las demás personas. Este hombre esperaba como un arte de suerte el milagro que podía suceder, pero hasta el momento no pasaba. Y lo que él tenía que entender, que el milagro que Dios iba a hacer sobre él tenía que ver no solamente con que sucediera algo extraordinario, algo de situación así de situación de milagreros, sino que él tenía para poder cambiar algo muy importante que iba a descubrir en su vida, que era escuchar por primera vez la voz de Jesucristo, quien le iba a dar una orden. Yo digo a los hermanos que están esperando mucho tiempo, no espere que por arte de suerte su vida cambie. No espere que venga un ángel y le toque y cambie la situación. Nosotros los que conocemos al Señor sabemos que nuestra vida cambia simplemente al oír la voz de Dios y escuchar la voz de Dios y recibir una orden y obedecer. Este hombre jamás había escuchado la voz del Señor Jesús y esperaba que por arte de magia, inclusive lo pensaban así, que sucediera algo. Nunca sucedía, pero Dios le iba a enseñar algo tan importante, que la solución a su problema estaba al escuchar la voz de Dios y a ponerse en la otra vereda de la fe, donde no esperar que alguien hiciera algo por él, sino que él esforzarse y poder ser claro en poder escuchar la voz de Dios. Quiero ser sincero con ustedes y es lo que Dios quiere decir. Este hombre que vivía ahí tenía claramente el sentimiento y la vida de una mentalidad de víctima. Él pensaba que las consecuencias de la vida lo habían llevado a ese lugar y se acostumbró a vivir así. Hay hermanos que viven su vida sin transformación y cada una de sus acciones la justifican con otras personas, diciendo: yo soy una víctima del destino, yo soy una víctima de la sociedad, yo soy una víctima de la misma iglesia, esperando que el ángel venga a mover el agua. Y lo que Dios quiere es que usted aprenda algo que no tiene que ver el movimiento del agua, tiene que ver simplemente con escuchar la voz de Dios, reconocerla y obedecer a lo que Dios está diciendo. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta el momento? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo situaciones que quisiéramos cambiar? Señor, llevo tanto tiempo esperando y tiene que cambiar. ¿Por qué sigo siendo lo mismo? ¿Por qué sigo siendo la misma persona? ¿Por qué no puedo salir de esta situación? Lo que Dios quiere decirte, esto tiene que ver con vivir la fe, escuchar la palabra de Dios y obedecerle. Quiero explicarle 3 principios que este hombre tuvo que aprender. Vivía 38 años ahí
en enfermedad, y él veía cómo otras personas recibían la bendición de Dios, y él estaba ahí. Se había acostumbrado al paisaje, ya estaba totalmente él acostumbrado a vivir con el olor de los animales, a ver enfermos por todos lados y ver cómo los atendían ellos mientras sobrevivían a este momento que el ángel tocaba el estanque. Se había acostumbrado a vivir ese tiempo de oscuridad, de depresión. Era parte de él. Todos los días se levantaba y sabía que algo iba a suceder con las personas que estaban ahí, pero él sabía muy internamente que la bendición para él nunca iba a llevar. Dice que un día estaba la fiesta en Jerusalén, y cuando dice la palabra del Señor en el relato bíblico que había fiesta en Jerusalén, significaba que el movimiento era muy grande. Me imagino que estaba lleno de animales, lavando ovejas, el ruido de los animales, el olor a animal, la cantidad de enfermos estaba ahí. Y en ese momento se acerca a él nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía por qué pasar por ahí, él tenía que haber ido directo al templo, ahí lo escuchaban bien, tenía un proscenio para poder hablar, pero él era necesario que pasara por este lugar para que nosotros aprendiéramos cómo Dios te saca de esa situación. ¿Cuántos dicen, necesito en mi corazón ya terminar con esto, que esto termine? ¿Hasta cuándo, Señor? Pasan los días, pasan los años y sigo viviendo y no hay ningún cambio respecto a esto. Yo quiero explicarle que hay 3 pasos que este hombre aprendió y que sirven ahora para que nosotros podamos salir de esa situación. No sé cuál es su situación, pero yo al verlo como pastor veo que hay muchas cosas que Dios tiene que hacer y que Dios quiere sacarlo de esa situación ya. Con algunas personas he hablado y le he dicho, ¿ya hasta cuándo? Llegó el momento de poder reaccionar. Y lo primero que tienes que hacer tú, claramente, es hacerte responsable de lo que tú estás viviendo. No es problema de los demás, es una situación en la cual, en vez de tú sentirte la víctima, tienes que pararte, enfrentar la situación y pedir ayuda a Dios. Jesús se presenta al paralítico y le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta para nosotros más fuera de contexto? Estaba 38 años ahí, esperando este momento, y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Muchas veces Dios pregunta y hace preguntas que ofenden nuestra mente, pero descubren el corazón. Que para nuestra mente son preguntas que no tiene por qué hacer el Señor, pero Dios tiene un propósito, porque hace preguntas que ofenden nuestro pensamiento, nuestra mente, pero inmediatamente a esa pregunta del Señor se descubre qué es lo que hay realmente en nuestro corazón. La primera situación, y lo primero que Dios le pide a este hombre y hace reaccionar, ¿realmente quiere salir de este estanque? ¿Realmente quieres ser sano? ¿Realmente quieres salir de esta situación que tienes 38 años viviendo? ¿Realmente quieres levantarte y salir de la situación? Porque muchas veces nosotros pedimos al Señor y decimos, Señor, quiero salir de aquí. Pero muchas veces dentro de nuestro corazón no queremos salir de ahí. Porque es cómodo vivir en el estanque. Porque yo me acostumbré a vivir ahí. Porque ya conozco a toda la gente que está ahí, conozco el procedimiento y conozco todo. Y aunque muchas veces en mi corazón digo, Señor, quiero salir de aquí, Dios nos hace esta pregunta, ¿realmente quieres salir del estanque? Para que nuestro corazón se descubra y a través de nuestras situaciones y reacciones podamos reaccionar y pensar que en el fondo no queremos salir de ahí. Nos acostumbró a esta vida, sabemos reaccionar a esta vida, sabemos cómo enfrentarnos con muchos enfermos, sabemos cómo enfrentarnos al movimiento que hay en el estanque. Y estamos esperando ahí el milagro, pero realmente no queremos salir de la situación. Lo primero que Dios le dice a este hombre, tienes que decidir si de verdad quieres salir de ahí. Hermano, Dios te pregunta en esta mañana, ¿realmente tú quieres salir de ahí? ¿Quieres cambiar esa situación? ¿Quieres que Dios obre en ti realmente? Quizás la pregunta para nosotros es muy poco atinada. El hombre está esperando la sanidad y el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Es la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros. Y vuelvo a insistir, muchas veces Dios nos hace preguntas que ofenden nuestra mente, pero descubren el corazón. Y en esta mañana Dios quiere hacerte esta pregunta, ¿realmente quieres salir de ahí? Porque tus acciones me están demostrando lo contrario. ¿Quieres salir de ahí? Porque siento que te has acomodado a esa vida, que ya sabes cómo defenderte, que ya sabes cómo reaccionar, que ya sabes cómo estar en ese lugar
poder compartir con muchas personas que tienen necesidad, la misma situación tuya, de frustración. Ya te acostumbraste a esa vida. Dios quiere y a nosotros nos entrega pensamientos de paz, de bendición, donde quiere que tú seas feliz. Pero por mucho tiempo hemos vivido problemas financieros porque no hemos querido obedecer la voz de Dios. Hemos vivido problemas de carácter porque no hemos querido que Dios trabaje en nuestro corazón. Dios te pregunta en esta mañana, como le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? ¿Realmente quieres salir del estanque? Años de consejería me han demostrado que lágrimas en los ojos no son realmente un respaldo de querer salir de ahí. Años de consejería junto a mi esposa me han dado a entender que muchas personas llegan, buscan consejería para que uno le diga, pobrecito, qué pena que estés viviendo esto. Pero lágrimas en los ojos no es señal de querer cambio. Muchos vuelven a sus hogares llorando después que haber contado la historia. Pobrecito, qué pena tienes tú. Pero no hay una actitud de querer cambiar. Y tras vez, está hecho lo mismo y no quieren el cambio. Hay personas que solo buscan consejería para que le digan pobrecito o para que le aumenten esta mentalidad de víctima. Nosotros tenemos que pararnos y enfrentar la situación y decir claramente al Señor, quiero cambiar, sí, quiero ser sano. Yo sé que este mensaje no le va a gustar a muchos, pero así como vemos gente con actitud de cambio, yo puedo decirle que lágrimas en los ojos no es señal de querer cambiar. Este hombre estaba esperando la sanidad del Señor y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Con una pregunta obvia para descubrir lo que había en el corazón de este hombre. Primero, en el fondo Dios lo desafía, ¿realmente quieres salir de aquí? ¿O te gustó el panorama, te gustó el paisaje, ya te acostumbraste a vivir aquí, no quieres salir de aquí? Y en el fondo estás aquí esperando sanidad, pero lo que tu corazón dice es lo contrario. No quieres salir de aquí. Primera pregunta, que la hacemos en el nombre del Señor. ¿Realmente usted frente al Señor, si el Señor le pregunta, ¿quiere salir de esa situación? ¿Realmente usted quiere salir de ahí? ¿O ya se acostumbró a esa vida? Ya sabe cómo reaccionar, ya sabe cómo defenderse. Dios quiere que en su corazón haya este sincero deseo de querer salir de aquí. Segundo, lo que el Señor quiere, aparte de querer salir de ahí, para poder salir, quiere que cambies tú esta mentalidad de víctima. Dios le pregunta al hombre, ¿quieres ser sano? Y lo que responde él, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús no le preguntó, ¿por qué no eres sano? Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y la respuesta tenía que haber sido sí. Jesús no le preguntó, ¿por qué no eres sano? Y él tuvo la respuesta, dijo, es que Señor, no tengo quien me meta en el estanque, y cuando yo voy, otro entra antes que yo. En el fondo, lo que le respondió al Señor Jesús, yo estoy aquí porque nadie me ayuda y otros se me oponen. La situación que estoy viviendo yo, en el fondo le dijo el hombre al Señor Jesús, yo estoy aquí porque nadie me ayuda y porque otros se me oponen, por lo cual nunca voy a ser sano. Mentalidad de víctima. Si yo estoy aquí es por otras personas, y si yo no logro algo es porque otras personas se me oponen. Yo estoy aquí porque no hay quien me ayude, y cuando intento hacerlo hay gente que se me opone. Dios quiere que cambies esa mentalidad de víctima y te pare y enfrentes la situación que estás viviendo. Tú necesitas un cambio, y el cambio es confesar frente al Señor, sí quiero ser sano. Este hombre frente al Señor reveló lo que era su corazón. Porque cuando Dios preguntas que ofenden quizás nuestra mentalidad, es para descubrir nuestro corazón. Y se descubrió el corazón de este hombre. Llevaba 38 años ahí, y el pensamiento que él tenía, yo estoy aquí porque nadie me ayuda. Y yo estoy aquí porque se me oponen.
Y esto comenzó desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. ¿Qué es lo que dijo Adán? Esta mujer que me diste por mujer me dio de comer. Y a la otra, cuando le consultaron a Eva, la serpiente que tú mandaste para acá, me tentó y yo comí. Por más que he leído yo los primeros capítulos de Génesis, jamás escucho que Adán y Eva hayan reconocido la culpa y le hayan pedido perdón a Dios. Siempre excusándose que la situación de ellos era por otro. Lamentablemente eso estamos viviendo en este tiempo ahí. Ninguno de nosotros es capaz de reconocer que yo si estoy viviendo ahí es porque no he querido levantarme y actuar en fe y decir, Señor, esto terminó. Porque nos gusta vivir esa situación, nos gusta vivir en el estanque en situaciones que nos hacen a nosotros amargar nuestra vida y no queremos salir de ahí. Llegó el momento de tener la claridad y decir claramente, Señor, yo quiero ser sano. Tienes que renunciar a esa mentalidad de víctima. El paralítico respondió como una víctima, indicando que otras personas eran los culpables de esa situación. Quizás tenía razón. Él no era culpable de haber estado enfermo. Él no era culpable de haber estado ahí. Pero algo de culpa tenía al querer permanecer en ese lugar. Dios quiere cambiar tu mentalidad de víctima y darte una mentalidad de victoria en el Señor Jesús. Dios quiere en este momento poder bendecirte grandemente, pero depende de tu reacción. Dios te está preguntando, ¿quieres salir del estanque? ¿Quieres salir de la situación? ¿Quieres ser diferente de ahora en adelante? No tenemos que responder, es que la persona, es que el hermano, es que mi familia, es que mi esposo, es que mi hijo. Yo estoy aquí por culpa de otros. Y cuando quiero salir, hay otros que se me oponen. Acá ni Dios te quiere tener ahí, ni Dios quiere frenarte en la bendición. Dios quiere bendecirte, sacarte del estanque y que no esperes un milagro, que un toque divino venga de vez en cuando a tocarte y a decirte por qué estás ahí. Dios quiere claramente que actúes en esta situación y para poder salir de ahí tienes que obedecer la voz de Jesús. En el versículo 8, después de haber escuchado la explicación de este hombre, Jesús le da la palabra de autoridad. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. A este hombre nadie le había dicho esta palabra durante 38 años. Vino la voz de Jesús que interrumpió todo lo que él tenía como comodidad, todo lo que él tenía ya como su ambiente vivido. Y dentro de ese ambiente viene la voz de Jesús y le dice, levántate. Es la actitud que tenemos que tomar. Llegó el momento de decir, esto se terminó. Y en el nombre del Señor Jesús, escucho tu palabra que dice claramente, levántate, sal de ahí. Y este hombre que tenía 38 años enfermo, se levantó. Científicamente no podríamos explicar cómo un hombre que 38 años no podía levantarse, sin músculo, sin fibra, sin masa muscular, se pudiese levantar y caminar. Pero hay una explicación en fe. ¿Por qué este hombre caminó? Simplemente por esto, porque obedeció la voz de Jesús y él caminó bajo la palabra, levántate, toma tu lecho y anda. La palabra de Jesús puede cambiar las situaciones. No hay explicación científica cuando Dios da una orden y tú obedeces. No hay explicación médica cuando Dios te dice, haz esto, tú obedeces y te saca del lugar. No hay situación que pueda explicar por qué nuestra mente está reaccionando de esta forma cuando obedecemos a Dios y hacemos lo que Él dice. En esta mañana Él te dice 3 frases importantes. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir de ese estanque? ¿Cuál está nuestra posición? Explicaremos que no estamos ahí y trataremos de justificar nuestra situación. O escucharemos la voz de Dios, levántate, toma tu lecho y camina. No va a haber explicación médica, ni científica, ni mentalista, ni nada. Solamente tú tienes que caminar bajo la orden de Dios. Si Él te dice levántate, camina sobre la palabra levántate, que es autoridad de Dios. Dios te sacará del problema. Las situaciones que tú tengas se llegarán a su fin. Dios le dice, toma tu lecho y anda. En otras palabras, no quiero que quede evidencia en este lugar que estuvo por 38 años que tú estuviste ahí.
Saca tu lecho del lugar que era tu comodidad, donde estaba estacionado por muchos años. Saca de ahí tu lecho, para que no haya un lugar donde a ti te puedan estar esperando y tú tientes tu corazón de querer volver a ese lugar. Este hombre no dejó ninguna evidencia en ese pórtico de Betesda de lo que él ha vivido por mucho tiempo. Dios le dice: toma tu lecho y sal de aquí, no dejes evidencia de querer volver a este lugar. Llegó el momento en que tú tienes que salir definitivamente de lo que ha sido por ti, un lugar por más de 38 años. Este hombre camina en fe, camina en la palabra del Señor, toma su lecho y empieza a caminar en la fe del Señor. Cada paso que se alejaba de ese lugar era un paso gigante a no volver a la mediocridad ni a la mentalidad de víctima que él tenía. Dios, en su palabra, lo hace salir de ese lugar. El Señor no le dijo: déjate un lecho ahí, porque la mente de este hombre ya a 38 años se había acostumbrado a esto y capaz que quisiera volver a estar ahí. Entonces Dios te dice claramente: ¿quieres salir de tu estanque? ¿Quieres salir de esa situación? Dios te lo dice claramente: en el nombre de Cristo, esta palabra es para ti. Si está en tu corazón el deseo de salir y no tienes la mentalidad de víctima, de culpar a otro y decir: nadie me mete, todos me estorban, y te dedicas simplemente a mirar y a escuchar la voz de Dios y a obedecerla, vas a salir de ese lugar. Toma tu lecho, no dejes evidencia, tómalo en la mano y camina, será tu testimonio. Cuando te vean con el lecho en la mano dirán: este era el paralítico que estaba ahí por 38 años y ahora no está. La situación financiera terminará y cambiará en algo esplendoroso del Señor si tú tomas la voz de Dios y obedeces a Dios y levantas esa fe y caminas en la palabra que Dios te ha indicado. A este hombre le dijo: levántate, toma tu lecho. Quizás a ti te va a decir la palabra del Señor: ya llegó el tiempo. Eres una persona que va a obedecer a Dios y va a cambiar. Llegó el momento de cambiar. Llegó el momento de cambiar esa mentalidad de víctima que a muchos cristianos tiene conformado en la iglesia. Y no los deja crecer, y no los deja avanzar, y están atados por muchos años en el lugar donde esperan que el ángel empiece a tocar y a mover el agua para ver si hay la posibilidad de cambio. Dios no necesita venir cada año a mover el agua. Dios lo que quiere es que tú obedezcas a lo que Dios está diciendo. Y en el nombre del Señor vas a salir de ese lugar, obedece. Y Dios te dice en esta mañana: levántate. A veces espera que Dios te muestre un plan de aquí a 10 años para ver si tú te mueves. Lo que Dios quiere primero es que obedezcas la voz de Dios en acción, te levantes y hagas la voluntad de Dios y Él te mostrará el camino. Fue tanto tiempo que este hombre vivió allí que al final ya se conformó, ya no se aburrió de estar ahí. No había derecho o deseo de cambio, pero el movimiento del Señor Jesús, que no movió el agua, sino que movió el corazón y la mente de este hombre, lo cambió para siempre. Dios no quiere quizás hoy día mover el agua o mandar a un ángel. Él vino en sí mismo a escuchar, a que tú escuches la voz de Él y lo obedezcas. Es un mensaje que quizás le incomoda a alguno, pero en mayor o menor medida tú necesitas salir de ese lugar donde estás atascado ahí. El diablo te ha amarrado y has pensado que es tu forma de vida y has estado ahí. Pero Dios quiere hacerte verdaderamente libre. Dios quiere sacarte de ese lugar de pobreza, ese lugar de tristeza, ese lugar donde todos van a sufrir y todos se quejan unos a otros. Y hay congregaciones que viven como el estanque de Betesda, donde los enfermos uno a otro se conforman compartiendo sus problemas. No, yo estoy peor, no, yo tengo tantos años enfermo, yo estoy acá. Y están viviendo tristeza. Dios quiere sacarte de ahí. Y la única forma que tú puedas hacer es obedecer la voz de Dios, es ponerte en la vereda de la fe y decir: Señor, yo creo y me muevo en lo que tú quieres que yo haga. Entonces hay 3 pasos. Y piénsalo en tu corazón, piensa en la situación. ¿Realmente quieres salir del estanque? O como este hombre, si hubiera estado 10 años más ya no hubiera sido problema, se acostumbró a vivir así. ¿Realmente quieres salir del estanque? ¿Realmente quieres salir de esa situación que te ha oprimido por mucho tiempo? ¿Realmente quieres salir de esta mentalidad
que te ha hecho vivir por mucho tiempo a conformarte como eres? ¿No te cansas de tener las mismas reacciones siempre? ¿No te cansas de vivir siempre en la miseria mental de no creer que tienes un Dios todopoderoso que puede cambiar la situación? ¿No te cansas de vivir de las migajas sin querer sentarte en la mesa del Rey? ¿Realmente quieres salir de esa situación? ¿Quieres salir del estanque? ¿Realmente quieres cambiar esa mentalidad de víctima, que es lo que uno escucha? Y vuelvo a decir, en mucho tiempo de consejería, uno sabe quién quiere cambiar y quién no. Hay hermanos que se acercan a uno para que uno con mi esposa le digamos, sí, pobrecito, qué pena que esté viviendo así. Pero hay veces que esa mentalidad tiene que cambiar. Y yo te digo en el nombre del Señor, no eres víctima, porque Cristo está a nuestro favor y nadie puede ser víctima si tiene a un Señor que quiere sacarlo de ahí. Amén. No vamos a contestar como el paralítico y decir, Señor, no hay nadie que me meta al estanque cuando yo voy, otro llega antes que yo. ¿Hasta cuándo vamos a decir esto? Señor, yo quiero cambiar, quiero salir de la situación, pero no soy culpable, porque a mí nadie me ayuda, porque todos se oponen. Llegó un momento que saques a las personas, saques a los enfermos que están a tu alrededor de tu mente y te enfoques en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que frente a ti está diciendo el Señor Jesucristo? Simplemente obedece a lo que yo te digo. Obedece a lo que yo te digo. Y lo que yo te voy a decir va a ser algo que va a cambiar tu vida. Y le dice al paralítico, levántate. Y él obedeció. Y esas piernas que nunca se pararon, que esas piernas que nunca tuvieron fuerza para pararse, se pararon en un milagro, que es obedecer la voz de Dios. Sobre la palabra de Jesucristo, este hombre se puso en pie. Y yo te digo en esta mañana, sobre la palabra de Jesucristo, tu situación va a cambiar y vas a salir de ese estanque y vas a salir con tu lecho en la mano para que quede en ti un testimonio que Dios te sacó de ahí y no quede evidencia en el lugar donde era tu lugar de siempre. Amén. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder para poder hacerlo y cambiar tu situación? Llegó el momento en que el diablo deje de trabajar en tu mente, en tus acciones, en tu vida, que deje de tenerte ahí estancado, decir tú no puedes más, nunca vas a salir de ahí. Llegó el momento de decir, Señor, me rehúso a estar en este lugar. Yo no nací para vivir en un lugar de enfermos, yo no nací para vivir en este estanque donde vienen a lavar los animales, donde el paisaje es horrible. Yo tengo otra visión, yo sé que tú tienes pensamiento de bendición para mí. Me niego a vivir aquí y obedezco a tu palabra, que es la única que me puede sacar de esta situación. Y Dios te dice en esta mañana, ¿quieres salir de ahí? Levántate, cambia tu mentalidad. Tú no eres víctima. Tú no eres víctima, tú tienes la capacidad de escuchar mi voz y obedecer. Y hace mucho tiempo tenías que haber salido de ese lugar y no quieres salir, porque muchas veces tu corazón ya se conformó a ese lugar. Llegó el momento en que veas el paisaje que Dios te está mostrando, que es un paisaje de bendición para ti. ¿Cuántos dicen el Señor tiene lo mejor para mí? ¿Cuántos dicen el Señor tiene preparado mejores situaciones para mí? Y Dios le dice en esta mañana, obedece a mi voz. Levántate, toma tu lecho. Ese lecho que te daba un lugar dentro de los enfermos. Toma tu lecho. Ese lugar que te días con los enfermos ya no es para ti. Dios quiere cambiar tu mente, tu corazón, tu alma y hacerte una persona victoriosa en Él. Y yo he sentido, por algo, he querido compartir este mensaje, que el diablo nos ha trabajado grandemente y nos hemos conformado a vivir una vida de enfermedad, una vida de situaciones en que nuestros hijos viven depresión, en que nosotros vivimos depresión mental, en que el diablo nos atormenta cada día y esperamos como un acto de magia de suerte que nuestra vida cambie, siendo que nuestra vida puede cambiar si obedecemos a la voz de Dios. Usted tiene que obedecer a la voz de Dios y sacudirse de toda obra de Satanás y decir, el estanque no es para mí. Mire, para qué paradójico.
El estanque tenía un pórtico que era de las ovejas que iba directamente al templo. Solamente un pórtico separaba la alegría de estar en el templo a la angustia de estar en el estanque. Dios no está lejos de usted. Dios está ahí para bendecirle. Y vuelvo a decirle, llegó el momento de parar las lágrimas. Llegó el momento de dejar de llorar y levantarse, tomar su lecho, obedecer la voz de Dios y cambiar la situación. Y decimos en el nombre de Cristo: diablo mentiroso, tu tiempo llegó al final, porque la voz de Dios en esta mañana está diciendo claramente: si obedeces a mi voz, tu vida va a cambiar. Y como se lo dijo a aquel paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, sal de ahí. Aleluya. Dios nos quiere con una mentalidad libre. Vuelvo a decir, a veces espera que Dios te dé un plan. De aquí a 10 años vas a hacer esto. Pero Dios no te va a entregar un plan si antes no obedeces a salir. Dios no le puede haber dicho a este hombre paralítico: vas a caminar tantos kilómetros, si antes no obedecía para ponerse en pie. Dios no te va a dar un plan a 10 años, a 15 años, a 3 años, 4 años, si antes no te decides a caminar y a obedecer la voz de Dios. Amén. Yo a veces sufro por algunos hermanos que siguen en la misma situación siempre. Y hoy Dios te está diciendo claramente en esta mañana: es el momento del cambio y pasa por ti. Este hombre podía haberse quedado toda la vida hasta fallecer en ese estanque y hubiera visto todo lo que sucedía en ese lugar por siempre. Pero un día Cristo llegó a su vida, se le apareció y le dijo: ¿quieres ser sano? Este hombre preguntó, como que el Señor le hubiera preguntado: dime por qué no sanas. Dios no te está diciendo por qué sigues así. Dios te está diciendo: ¿quieres terminar con esto? ¿Quieres salir del estanque? No te está pidiendo explicaciones, señores, que la gente siempre está contra mí y se opone contra mí, y mi esposo, y mi familia, y mi hijo, y mi esto, y mi otro. Por eso que estoy así. Dios no te está preguntando ni que le des explicación por qué estás ahí. Te está diciendo imperativamente: ¿quieres salir de ahí? ¿Cuántos dicen en su corazón: Señor, sí quiero? Sí quiero salir de ahí. Sí quiero salir de ahí. Entonces te dice claramente: levántate. Es una palabra que mueve el infierno, es una orden que mueve las tinieblas, es una orden que trae luz, que abre camino, que cambia el paisaje, que da una nueva alternativa. Es la orden del Señor, que los demonios tienen que obedecer, que el diablo tiene que obedecer cuando Dios le dice a un hijo: levántate. Llegó el tiempo, llegó la hora. No esperes que baje el ángel y mueva las aguas del estanque. Yo te ordeno ahora: levántate. Amén. ¿Cuánto aceptarán la bendición de Dios? Por muy pequeño que sea el problema, que el diablo te tenga atascado ahí, llegó el momento de ser libre. Quizás algunos son paralíticos eternos. Dios te quiere hacer libre, no importa cuál sea el problema. Dios te dice en esta mañana, en esta predicación: tienes que decidir. Tienes que decidir. Es hoy. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Tienes que decidir. Cuando estaba preparando el mensaje, el Señor me decía en mi corazón: a lo mejor es la última oportunidad que Dios le está dando a las personas para que ya salgan de este estanque. No sabemos cuándo Dios va a volver al estanque. De hecho, no volvió nunca más. La Escritura dice que solo una sola vez fue al estanque para decirle a este hombre: ¿quieres salir de ahí? Levántate, toma tu lecho y anda. Quizás esta es la última oportunidad que Dios te da. Porque, como dije delante, quizás muchas veces Dios nos ha hablado al oído y nos ha dicho claramente a través de la palabra: yo no quiero que estés así. Yo no quiero que estés así. Y hoy día nos dice claramente: si quieres salir de ahí, escucha mi voz y atiende a este mandato imperativo que yo te doy. Levántate, toma tu lecho y ándate. No vuelvas a este lugar. No es tuyo. Llévate tu cama, llévate tu colchoneta para que todos sepan que ahí hubo alguien, pero ahora no está ahí.
Ese lugar que era tuyo, ya no es tuyo. Dios te sacó de ahí. Amén. ¿Cuánto bendicen al Señor? Gracias, Señor. ¿Cuánto aplauden al Señor? Porque Dios va a hacer cosas grandes en usted. Ahora depende de usted. Y quiero concluir en este mensaje en lo siguiente. Si tú sigues en el estanque, no le reclames a Dios, porque Dios ya te dio la oportunidad. Amén. Quiero pedirle que se ponga en pie.